que agravaron, que ofendieron al ciudadano. Yo no quiero extenderme tanto porque si no me van a hacer más preguntas. Y entonces más habla, pues más preguntas. Entonces, yo sí quiero, y ojalá que estas propuestas vertidas de manera desahilada y quizás es la mejor, de una forma demasiado atropellada, pudieran reflejarse en beneficio de los zacatecanos. Muchas gracias, doctor. Tiene el uso de la palabra, diputada Perla, si lo considera. Bienvenido. Muchas gracias. Es un placer escucharlo. Gracias. Lo escuché atentamente y quisiera nos pudiera platicar o exponer desde su punto de vista con la crisis que tenemos de este Estado de Derecho. Para usted, ¿cuál sería la ruta para poder garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos? Yo siempre he señalado que el principio fundamental de la convivencia sana de la sociedad es el respeto a la ley. Hay un gran desprecio a la ley, hay un gran desprecio al Estado de Derecho, pero eso suele acuñarse eslogan como: a mí la ley me viene a ver y no llega. A mí la ley me hace lo que le haría a Juárez. Yo la ley me la paso por debajo del Arco del Triunfo. Y una serie de situaciones de esa naturaleza que hacen, el respeto a la ley es fundamental, fundamental. Yo en lo particular, creo que hay poco que legislar en relación a cuestiones fundamentales. Yo lo que creo es que nosotros tenemos que obligar al cumplimiento de la norma. Voy a dar un ejemplo por ahí. De 100 delitos que se cometen en este país, solo se investigan 6. Y de eso solo se lleva 1 a buen término. 1. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente no tiene, en principio que la gente ya no tiene confianza en las instituciones. En principio. No las tiene. La gente cree que irse a perder tiempo a hacer la denuncia. Si todos leyéramos el libro de Stuart Smith del principio del daño, solo con no hacernos daño entre nosotros, con eso sería una excelente convivencia. Y pudiéramos agarrar los refranes de los viejos. Trata como quieras ser tratado. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Es bien sencillo. La convivencia es muy sencilla. Pero nuestras ambiciones y aspiraciones y deseos nos ha dificultado la convivencia. Yo creo que si estuviéramos en un verdadero Estado de Derecho, pues no habría corrupción, no habría impunidad y no habría en consecuencia gente que se doliera, agraviada, dolida, ofendida por el hacer del otro. Porque no nos hemos enseñado a respetar. El respeto es la base fundamental de cualquier convivencia humana. Creo que implantar un Estado de Derecho. Y ojo con lo que digo un Estado de Derecho, ya ni siquiera digo un Estado de Derecho democrático, ni siquiera estoy diciendo un Estado de Derecho democrático y social, no, estoy diciendo solo un Estado de Derecho que es aquel donde se cumple la norma establecida. Lo mismo surge para monarquías y repúblicas. Muchas gracias, doctor. Diputado Raúl Ulloa. Gracias, diputado. Doctor Rafael Rodríguez, bienvenido. Gracias, muy amable. Bueno, pues es muy interesante escucharlo, creo que se pone sobre relieve esa experiencia, ese conocimiento vasto que usted tiene y que aquí nos lo demuestra en su carpeta. Y bueno, efectivamente tocó muchísimos temas que nos podríamos pasar aquí todo el día platicando y compartiendo opiniones. Pero bueno, yo me quiero centrar solo en algunos muy, muy sencillos. Usted mencionó que le gustaría ser representante desde el Consejo Consultivo de los más vulnerables. Yo le preguntaría, a grosso modo, para usted, ¿quiénes serían en el momento actual que vive Zacatecas, quiénes serían esos más vulnerables? Ponerles nombre. Otra pregunta.
Hablaba usted del tema de la seguridad, que vendría siendo el hecho social que más lacera a los mexicanos. El hecho social de la inseguridad en la que vivimos todos los días, en las que todos los días nos despertamos con noticias del crimen organizado y que pareciera no tener fin, que pareciera que vamos en una escalonada de hechos violentos, de muertes dolosas todos los días, y que en algunos momentos se ha puesto sobre la mesa nuevamente el tema de la pena de muerte. Vemos que usted tiene experiencia en el extranjero, es doctor en Derechos Fundamentales, ha estudiado mucho el tema. ¿Qué opina usted de volver a poner sobre la mesa legislativa el tema de la pena de muerte en México? 2/3 partes de los países del mundo ya han abolido este tema, pero pareciera que regresamos. Avanzamos en algunos temas de derechos humanos, pero también, ¿dónde queda el derecho de las víctimas? Como que regresamos. La pena de muerte, ¿cuál es su opinión? Y por último, bueno, ¿aspira usted a ser consejero del Consejo Consultivo de Derechos Humanos? Yo le preguntaría en términos generales, ¿está cumpliendo la Comisión de Derechos Humanos en Zacatecas? ¿De qué adolece la comisión? ¿De qué adolece el Consejo? ¿Y qué haría Rafael Rodríguez desde ese Consejo? Son algunas preguntas, pero bueno, con eso nos vamos, doctor. Son preguntas simples pero bastante complejas, sumamente complejas. Voy a tratar de dar contestación a ellas. ¿Quién son los más vulnerables? Los más vulnerables no son los pobres, ni los ricos, ni los de la clase media. Los más vulnerables son aquellos que no pueden hacer uso de los instrumentos y medios de mecanismo, sea quien sea. Todos los que no puedan hacer uso de los medios de protección, de los mecanismos de defensa cuando se violenta un derecho humano. Esos son los más vulnerables. Y lo mismo puede ser un niño que un adulto mayor, que un hombre o una mujer. Por eso digo que las preguntas son muy sencillas, pero bastante complejas para poder decirlas. Pero entiéndase, yo entiendo, que el más vulnerable es el que no tiene la herramienta para hacer efectiva la defensa de un derecho, que se siente agraviado, ofendido, dolido, que ha sido vulnerado. Ese es el más vulnerable. La pena de muerte es un tema, como usted bien lo dice, señor diputado, pareciera que fue agotado y hoy tiene gran relevancia en la discusión y análisis para poder implementarla. Yo no creo en la pena de muerte. Usted recordará que uno de los candidatos a presidente de la República decía que al que hace daño hay que mocharle las manos. Yo digo que hay que buscar las causas que originan ese daño. Yo digo que se tiene que ir a analizar los orígenes de las reacciones. México es un país pluricultural. Y cuando digo pluricultural estoy diciendo que es un país donde hay diversas formas de vida, eso estoy diciendo. Un país donde hay diversas formas de vida. Fíjense, por ejemplo, nadie pudiera dar crédito en el norte o en el centro que, por ejemplo, en el sureste mexicano, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, exista todavía el derecho de pernada, por ejemplo. Nadie puede dar crédito, nosotros no daríamos crédito a ello. Pues allá es usual. Es usual. Pero déjeme decirle algo que tiene que ver con la pena de muerte. Hoy, porque hemos sido incapaces, ¿verdad? Hoy el hombre, el ciudadano, el individuo, se hace justicia por su propia mano. Hoy, aunque no haya pena de muerte, me la debes, me la pagas. Yo no sé cómo.
y ya está. Si lo que más tenemos en este país son muertes, como usted lo ha señalado. Hoy, ni siquiera esa justicia, esa forma de convivencia, hoy parece que no hay necesidad de la pena de muerte, porque nos esperábamos mucho que el Estado la practicara. Hoy el agraviado lo hace con una sencillez enorme. Yo no creo en la pena de muerte. Yo creo que el hombre... Pero además hay palabras con las que ha jugado el legislador, como la reinserción, la rehabilitación. Obsérvese cómo cambia constantemente los penales pero eso no ha ayudado, porque no hemos generado las causas. Yo no creo en la pena de muerte. Yo creo que sí debe restablecerse las conductas y debe tratarse a los infractores, a los menores. Fíjense, en el caso de Zacatecas, por ejemplo, aquí en el tutelar para menores, tenemos 100 internos, niños internos. Bueno, algunos ya son mayores de edad, que también eso es algo garrafal. Pero además no es garrafal, yo sé que ustedes lo saben, pero algunos solo les recuerdo, que cuando salen de ahí, aunque sean homicidas y violadores, no tienen antecedentes criminales. Eso es algo que no puedo entenderlo, porque hasta el que contrata tiene derecho a saber a quién contrata, como una forma. Yo no creo que ese camino y ese rumbo nos lleve. La pena de muerte no es la solución para este país. Yo creo que había que tratar el tema de la cuestión de los delitos, del derecho criminal, de una manera diferente. ¿No es discriminatorio pedirles cartas de antecedentes penales a los que solicitan un empleo? Yo supongo que cuando no existieran los hechos suficientes. Yo aquello que acredite. El menor de edad, en el caso de México, la ley federal, también la ley de Zacatecas supongo, pero la ley federal de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la ley general, señala con mucha precisión hasta dónde son niños y de dónde a partir de 12 a menores de 18 años son adolescentes. Las conductas desplegadas, yo creo que las conductas desplegadas por el sujeto quien sea, ojo, quien sea. Acordémonos de dos cuestiones fundamentales para responderle a su pregunta. Uno, lo que tiene que ver con la responsabilidad y otro que tiene que ver con la imputabilidad. Los responsables son responsables y el menor es responsable, no culpable. Nosotros no podemos discriminar por asentar a alguien que ha tenido una conducta. Es más, ahorita se me ocurre, porque soy muy ocurrente, que lo que debe entrar en la iniciativa de este Congreso es un capítulo más a la Ley de los Derechos de Niños y Adolescentes, donde se establezca con precisión las obligaciones de los menores. ¿Cuáles son las obligaciones de los menores? Respeta a tu padre y a tu madre, cumple con tus tareas escolares, señalar, porque hoy pareciera que el menor, y no es salirme de la pregunta, solamente si nosotros no establecemos reglas claras, por eso no... ¿Qué haría esa iniciativa? Crear ciudadanos diferentes. Le hace falta a la ley estatal y a la federal también, porque el artículo 12 no más señala los deberes, los derechos de los menores, pero no habla de deberes. Por eso estamos haciendo ciudadanía difícil de trabajar. No tenemos por qué discriminar. Si no le hacemos, imagínese usted a un menor, por cierto, aquí en Zacatecas tenemos en el tutelar gente que tiene 24 y 23 años, eso conviviendo con uno de 12. ¿Qué pasó con el niño sicario, por ejemplo? Digo, mal puesto niño sicario, y algunos ya saben quién le puso, pero ese no es el tema ahorita. Entonces, ¿qué está pasando si no advertimos al otro de las conductas criminales de uno? Pues hay que tratarlo. O sea, no creo que sea una discriminación. No lo creo. Porque ha realizado una conducta que debe de plasmarse. Aunque ya haya cumplido su pena. No, eso no lo salva. Yo no digo que quede etiquetado. Yo digo que se señala. No se trata tampoco de ponerle un índice de fuego, ¿no? Pero si él será, finalmente no siempre será menor, llegará a ser adulto, habrá una reflexión, un análisis de sus conductas. Pero bueno, eso es también hasta prever la convivencia. En relación con si cumple la comisión o no.
Yo digo que la comisión ha cumplido en la medida de sus posibilidades. Es que por eso yo señalaba que una de las cosas más importantes es la independencia y la autonomía funcional. Si no, así no va a funcionar nada, nunca nada. Ningún organismo va a funcionar. Porque los compromisos, si no se aparta de las cuestiones políticas, yo no quiero tocar esos temas porque esos temas pero tengo que tocarlos, tengo que decirlo. No va a funcionar. Yo creo que hace el esfuerzo. Yo creo que hace el esfuerzo la Comisión de Derechos Humanos. Está haciendo el esfuerzo. Los que creo que no hacen el esfuerzo son las autoridades. Le voy a decir a usted, ¿de qué sirve que haya recomendaciones de tal o cual naturaleza si no impactan en la realidad? No se hace sustantiva esa garantía fundamental. Dos casos sonados. ¿Qué pasó con la minera y qué pasó con la de derecho, por ejemplo? Yo, por cierto, estaba dando yo clases cuando sucedió eso. Mataron a la señorita allí y abajo otra, sin que nadie se diera cuenta y que todo pasó. Que ustedes ya lo saben mejor que yo. Que además es público, por eso lo toco. ¿Y qué pasó? En realidad, ¿qué pasó? No, ya no me voy a meter en ese tema porque me complico mis cosas. Pero yo creo que hace el esfuerzo. Yo creo que la comisión hace el esfuerzo, insisto. Por eso una de las grandes toma de decisiones del Consejo Consultivo de la comisión es que presente iniciativas donde verdaderamente le den autonomía funcional, que ya la tiene, pero independencia de quien los nombra o quien los propone. Si no, no tiene sentido. Si no, no hay garantía para los ciudadanos. ¿Y cuál debe ser la vertiente de esa garantía? El razonamiento. La persona humana es la que razona, desde el punto de vista filosófico. Ni siquiera la masa, porque la persona jurídica es el idiota, el imbécil, así lo dice la ley, no es lo que estoy diciendo yo. Pero la persona humana es la que razona. Por eso los derechos humanos no son las garantías constitucionales, esos no son los derechos humanos. Hoy las garantías constitucionales se convirtieron en medios, instrumentos, mecanismos de protección de los derechos sustantivos. Por eso se definen los derechos humanos como aquellos que tiene la persona por el solo hecho de ser persona. Los reconozca o no el Estado. Ese es el gran problema. Entonces yo creo que si hiciéramos, daríamos un gran paso si solo pudiéramos enfocarnos a la cultura de la legalidad. Daríamos un gran paso si enseñáramos a los ciudadanos y a las autoridades, a los funcionarios públicos, el respeto a la ley, a lo que se mandata el artículo 128, de cumplir y hacer cumplir la norma. Creo que eso es fundamental. Discúlpeme si le hablé un poco, es que me apasiono esto y ya digo puras cosas, a lo mejor que no. Muchas gracias, doctor. Yo quisiera hacer un comentario en torno a lo que decía hace un momento usted.